Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Gracias por sintonizar y vamos a estar en Mateo 1.1 hoy. Mateo 1.1, primer libro del Nuevo Testamento, primer versículo, primer capítulo. Mateo 1.1. Espero que tengan sus Biblias y todo lo necesario para tomar notas, ¿sí? La Biblia de las Américas, esta versión es lo que estoy leyendo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos por historia que las genealogías eran mantenidas en forma minuciosa en el judaísmo. De acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías debía ser descendiente de David, rey de Israel, y también heredero del trono davídico. Quiero ver algo en segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 14. Segunda Samuel 7, 12 a 14. Lee la escritura. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. 13. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Interesante, ¿no? Estamos leyendo algo que Jesús había prometido, Dios había prometido al rey David. El rey David quería edificarle casa, un templo a Dios, pero Dios no se lo permitió. Pero le dio la promesa que un descendiente de él lo iba a hacer. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, pues tu descendiente aquí en el verso 12 puede referirse a dos personas. Uno a Salomón, su hijo físico, natural, de sangre, del rey David. Pero también puede referirse a Cristo, porque como leímos allí en Mateo 1.1, era hijo de David, Jesucristo, hijo de David. Así que es algo que Dios nos da como se dice, un vispazo a lo que ha de venir, ¿no? Pero aquí también en el 13, hablando de Salomón, a empezar este verso, dice, él edificará casa a mi nombre. Obviamente sabemos que Salomón hizo eso, cumplió eso. Y luego dice, el trono de su reino para siempre. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Y para siempre qué significa? La promesa es un trono para el heredero de David, que nunca será revocada. Y eso lo puedes ver ahí en 16, si solamente cambias la página, volteas la página, dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Como se dice, dicho y hecho, porque aquí leímos lo que prometió Dios a David y luego hemos leído en Mateo 1.1 que se ha cumplido. Así que dicho y hecho, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, cuando dice aquí que
En 14, estamos hablando obviamente de Salomón. Les voy a explicar por qué. Bueno, yo seré padre para él, ¿ya? Y él será hijo para mí. Eso puede ser algo como se está refiriendo a Cristo también, a Jesús. Pero lo que sigue no se refiere a Jesús, porque dice, cuando cometa iniquidad, ya sabemos que Jesús era perfecto, ya sabemos que Jesús no pecó, era hombre, pero no pecó. Así que esto solo se refiere, esta parte de la escritura se refiere solo a Salomón, ¿ya? Entonces dice, otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, gracias a Dios sabemos, Salomón sí cometió muchos errores y como padre, el Dios Padre lo corrigió. Jesús nunca pecó, nunca pudo pecar. Dios no tuvo que corregirlo, ¿ya? Entonces, cuando dice ahí en el 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí, el Señor describe la relación de su pacto con los descendientes de David en términos de familia, que expresan un vínculo inviolable. Esta promesa fue cumplida con Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. En eso podemos ver en otros versos. Les voy a dar unas referencias que ustedes puedan escribir. En Mateo 1:21, eso sí lo quiero leer. Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Buenas nuevas, ¿no? Buenas nuevas. Ok, eso se encuentra en Mateo 1:21. Pero también escriban Mateo 3:17, pueden leerlo después, Mateo 3:17. Y también Lucas 1:31 a 33. Lucas 1:31 a 33. La última referencia es Isaías 9, versos 6 y 7. Isaías 9, versos 6 y 7. Y eso quiero leer, por favor. Vamos a todos estar en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Me hace sonreír cada vez que me doy cuenta de esos nombres, ¿no? El verso 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aleluya. Increíble, ¿no? Yo siempre me recuerdo esta promesa dada por Dios a nosotros, especialmente en el tiempo que se nos acerca, la época de Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque celebramos el hecho que Jesús nació. Y todas las promesas se cumplieron en el nacimiento de Jesús. El hecho que vino a la tierra, Dios hombre, para traernos salvación. Y no dejo de sonreír. No dejo de sonreír porque la obra fue cumplida. Esa promesa fue cumplida, ¿verdad? Pero aquí, regresando al verso 6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros. Wow, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Qué significa esto? El carácter real de la autoridad del Mesías se ve aquí en este versículo siguiente. Jesús afirma que toda la autoridad le había sido dada. Aleluya, ¿no? Toda la autoridad. También en Mateo 28:18 sabemos eso. Mateo 28:18 dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda potestad. No hay nada que se detuvo de la autoridad de Jesús. Y eso también me da mucho gozo de saber. Así que en versos 6 y 7 aquí son los dos versículos que dan la razón culminante de la futura alegría de Israel. La venida del Mesías. Hubiera sido algo magnífico para todos los judíos, pero no todos los judíos reconocieron a Jesús como el Mesías. La promesa mesiánica se expresa cuidadosamente. Un niño nacerá, pero un hijo será dado. Obviamente, por Dios, no por nadie más. Y es más que paralelismo hebreo. Es precisión mesiánica. Es precisión. Lo que estamos leyendo es precisión. No es algo que sucedió de repente, no es algo fuera de Dios. Dios ha hecho todo esto para traer al mundo al Mesías, la promesa que vemos por Isaías. Pero vamos a seguir en Isaías. También dice, hay 4 nombres que dice, y se llamará su nombre. Hay 4. Y vamos a empezar con el primero. Dice, admirable consejero. El Mesías posee la sabiduría necesaria para ser un rey bueno y justo. No es suficiente ser un buen Mesías, pero tiene que ser justo. Todo lo que Dios hace es perfecto, es justo. Entonces nosotros vemos la manifestación de todo esto en Jesús. Admirable consejero. El consejero tiene que ser por un rey bueno y justo. El segundo nombre que se menciona aquí es Dios poderoso. Y poderoso se refiere a la autoridad y al poder divino del admirable consejero. Mientras Dios da énfasis a la deidad del Mesías. Dios poderoso. Y el tercer nombre aquí en verso 6 dice Padre eterno. Y aquí Padre se refiere a la relación del Mesías con su pueblo. Él cuida de ellos como un padre terrenal bueno y afectuoso cuida de sus hijos. Y hay muchas referencias también aquí en Isaías. Vamos a notarlo del Padre eterno. En Isaías 22:21. Isaías 22:21. En Segunda de Reyes 13:14. Segunda de Reyes 13:14. Y en Job 29:16. Job 29:16. Ahora, regresando al verso 6, el cuarto nombre es Príncipe de Paz. Y
un título muy apropiado para el Mesías porque Él establece y mantiene la verdadera paz. Yo reconozco esa paz. Yo creo en esa paz. En la Escritura habla mucho de la paz y específicamente un verso en el Nuevo Testamento que dice, yo doy paz. Jesús hablando, no la paz que da el mundo. Y teniendo esa paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Es una paz que uno no puede explicar, pero agradece esa paz. Esa paz es la paz de nuestra alma. El hecho de que Dios, por Jesús, ha dado salvación. Ha salvado nuestras almas. ¿De qué? ¿De qué nos ha salvado? Pues de la separación eterna de Dios. Jesús vino a hacer un puente para Dios. Sin Jesús, la obra redentora de Jesús, no tenemos acceso al Padre, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos muerte, pero Jesús tomó mi lugar en la cruz y por esa obra me ofrece salvación. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Gracias a Dios. Es su gracia para con nosotros. Es algo que no merecemos. Es algo que no podemos trabajar para recibir, para lograr. Nada de eso. Es toda obra de Dios. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha cumplido, todo ha sido para bien de nosotros. Entonces, esa paz de lo que está hablando aquí, príncipe de paz, Él establece y mantiene la verdadera paz. No es una paz pasajera, es para siempre. Gracias a Dios por ello, ¿no? Gracias a Dios. Eso me sigue dando gozo, me mantengo con una sonrisa en mi boca porque es algo maravilloso, algo que no podemos lograr humanamente hablando, solo es una obra divina. Tanto Mateo como Lucas proveen genealogías de Jesús. La genealogía en Mateo traza la ascendencia de Jesús hasta David y Abraham, el padre de multitud de naciones, como nos ha dicho en Génesis 12, 1 a 3, Génesis 12, 1 a 3, y también en Génesis 17, 5. Génesis 17, 5. Pueden escribir esas referencias. La genealogía de Lucas es similar de Abraham a David, pero es distinta a David, de David a José, porque Jesús fue el heredero al trono de David, rey de los judíos, y el hijo de Dios, el Salvador. Ahora, hay que recordar que Mateo era judío y escribió dirigiéndose a los judíos. Lucas era gentil y él escribió dirigiéndose a los gentiles, los no judíos. Ahora, regresemos a Mateo 1:1, por favor. Otra vez, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? Jesucristo no es solo un nombre, sino es la combinación de los nombres Jesús y Cristo. Jesús es la forma griega de Jehoshua o Josué y significa el Señor es salvación o el Señor salva, como leímos en Mateo 1:21, ¿no? Él salvará, ¿qué dice?
y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el Señor es salvación o el Señor salva. Cristo es la forma griega de Mesías, o sea, el ungido. Ungido significa usualmente la aplicación de aceite en una ceremonia para indicar que la persona fue escogida por Dios. Por ejemplo, en el bautismo, Jesús fue ungido por Dios, el Padre, para llevar a cabo su obra como profeta, sacerdote y rey. Entonces, Jesús fue escogido como profeta, sacerdote y rey. Y eso puedes ver en Mateo 3, 13 a 17, Mateo 3, 13 a 17, en Mateo 2, 2, Mateo 2, 2, Mateo 21, 11, Mateo 21, 11 y Hebreos 4, 14, Hebreos 4, 14. Allí, regresando a Mateo 1, 1, el libro de genealogía de Jesucristo, ya sabemos qué significa Jesucristo, el que salva, el Mesías, el ungido, ¿sí? Y hijo de David, ¿ok? Esta expresión pone énfasis en la autoridad mesiánica de Jesús como descendiente de David, el segundo rey de Israel. Y eso pueden leer en 1 Samuel 16, 1 a 13. 1 Samuel 16, 1 a 13. Regresando a lo que dice Mateo 1, 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, ya sabemos qué significa Jesucristo, hijo de David, que es el énfasis de hijo de David, y hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Bueno, recordamos que Abraham nació en Ur de los Caldeos, y llegó a ser patriarca de la nación de los hebreos. Dios prometió a Abraham que sería padre de naciones, no solo una nación, de muchas naciones, ¿sí? Y eso lo pueden ver en Génesis 17, 5, Génesis 17, 5 y también Génesis 26, 24, Génesis 26, 24. Por medio de la fe en Cristo, todos los creyentes, todos nosotras que somos creyentes, somos descendientes espirituales de Abraham. Y eso se confirma en Romanos 4:12, Romanos 4:12 y también verso 16. Romanos 4:12 y 16. Ahora, hemos leído nos hemos enfocado en un solo versículo, confirmando todo esto en el Antiguo Testamento. Sabemos por la genealogía de Jesucristo que era hijo de David y hijo de Abraham, que es Josué, el Señor es salvación, el Señor salva, es el Mesías, es el ungido. Jesús fue ungido por Dios el Padre, para llevar a cabo su obra como profeta, sacerdote y rey. Y eso nos debe animar, porque Jesús no era cualquiera, que muchos dicen en muchas religiones, no, pues sí, Jesús era profeta, o no era buen hombre, no, pero Jesús sí era alguien que enseñaba, era maestro, pero no, Jesús no solo es eso, ha sido eso, sigue siendo eso. Jesús es el Mesías, el prometido. En el Antiguo Testamento muchas profecías se escribieron que venía el Mesías. Desafortunadamente, lo vemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que
Jesús vino a los suyos, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Y eso abrió la puerta para nosotras. Gloria a Dios, porque ahora somos hijas de Dios. Somos hijas de Dios por la obra que Jesús cumplió. Él ofrece salvación. La salvación nadie, solo Jesús pudo ofrecerlo, porque Dios mandó a su unigénito. Y Él estando aquí en la tierra como hombre, Dios hombre, no pecó. Y Él pudo pagar el precio de mi falta, de mi pecado. Él tomó mi lugar. La paga del pecado es muerte. Yo merezco la muerte. Jesús tomó mi lugar y murió, pagó la deuda de mi pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios porque Él es fiel. Dios ha prometido el Mesías y aquí vemos que se manifestó. Se cumplió esa promesa. Y hermanas, les quiero animar. Necesitamos saber quién es Jesús. No qué dice el mundo de quién es Jesús. Tenemos que estar en la Escritura para saber quién es Jesús. Él es el Salvador, el Mesías, es Dios. Y necesitamos conocerlo más y más. Necesitamos enfocarnos en Él. Más conocemos la verdad de quién es Jesús, más estamos libres de todo lo que nos aplasta, nos detiene de hacer lo que Él nos manda hacer. Así que les animo, hermanas, por favor. Sepamos quién es Jesús, sepamos qué ha hecho Jesús. Vamos a seguir estudiando y enfocándonos en Jesús, porque sí, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos ha dado la fe para creerle. Así que, mientras que estamos viviendo nuestras vidas cotidianas, hay que pensar en Jesús. Hay que enfocarnos en Jesús. Él nos va a ayudar a tener la guía a nuestras vidas en cómo caminar, qué decir. Pero Él es el Hijo de David, el Hijo de Abraham, es Mesías. Espero que es Mesías en tu vida. El ungido, el que ha traído la verdadera paz, porque sin conocerlo como Salvador no vas a tener paz. Y así que les animo, por favor, vamos a seguir escudriñando la Escritura y vamos a seguir enfocándonos en Jesús. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.